Tengan un buen día, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar entonces a resolver un nuevo problema que es de la gestión 2-2015, ¿sí? Donde el problema no tenía un gráfico, así que vamos a plantear poco a poco mientras vamos leyendo el enunciado. ¿Qué tenemos entonces? Me dice que un recipiente contiene 1,5 gramos de peróxido de nitrógeno. Bueno, ustedes saben por fórmulas química, por nomenclatura, que el peróxido de nitrógeno es conocido, así que es esta su fórmula: nitrógeno 2, oxígeno 4 y la respectiva masa, que es 1,5 gramos. Entonces también planteamos la masa en el estado 1, que va a ser para nosotros el estado inicial, que me dice que está a una temperatura que son 104 grados Fahrenheit. Y sabemos también nosotros que las temperaturas vamos a manejar para este parcial siempre en escalas absolutas, así que rápidamente podemos convertir a grados Kelvin, ¿sí? Y bueno, la fórmula para realizar esta conversión ustedes ya la conocen por el primer parcial. Bueno, ¿qué más tenemos? Me da la presión al inicio, me dice que es 147 psi, así que teniendo la presión respectiva, yo también puedo hallar en atmósferas, ¿sí? Es recomendable trabajar en atmósferas o en su defecto milímetros de mercurio, precisamente por los valores que hemos memorizado de las constantes R, ¿sí? ¿Se recuerda? La primera clase. Bueno, ya tenemos este valor convertido a atmósferas y además sabemos, como tenemos ya la fórmula química, podemos calcular rápidamente el peso molecular del mismo, ¿sí? 92 gramos por mol. ¿Saben cómo calcular? Porque habíamos visto ya en el primer parcial. Leo que más me dice que al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, es decir, hubo una extracción de gas, se encuentra que la presión ha descendido a 2/3 de su valor inicial. Entonces, me dice que cierta cantidad de mi gas se fugó, es decir, se extrajo de mi recipiente, y donde la presión es ahora 2/3 de la presión 1. Pero bueno, sabemos que la presión 1 son 10 atmósferas, así que podemos hacer la respectiva sustitución, pudiendo así hallar la presión final como un valor neto, que es 6,667 atmósferas. Bueno, la presión se disminuye hasta 2/3 de su valor inicial, y la temperatura ha disminuido hasta 20 grados Celsius. Así que planteamos la temperatura 2 como 20 grados, donde también convertimos a una escala absoluta, que son los grados Kelvin. Cabe recalcar que todo lo que tiene subíndice 1 es para el estado inicial, y todo lo que tiene subíndice 2 va a ser para el estado final, ¿sí? ¿Qué más? Me dice que calculamos el volumen del recipiente. Bueno, volumen del recipiente. Como están hablando de un volumen de un recipiente, lo más lógico es pensar que es un recipiente rígido, ¿no? Entonces el volumen del recipiente es constante. Cabe recalcar que el volumen de inicio es exactamente el mismo volumen que el final. Precisamente, ¿por qué? Porque me está hablando de un recipiente, ¿sí? No me habla de ninguna otra cosa, a menos que me dijera que el recipiente sea bolla, o que es un émbolo, o que es un sistema con un émbolo, ¿no? Ya, pero bueno. Y como inciso B también me pide que calcule la masa de peróxido de nitrógeno que se escapa. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en el primer inciso, el volumen del recipiente. Veamos cómo calcular. Aquí ya tengo planteado todo lo que pudiera necesitar, más no falta nada. Bueno, me pide el volumen del recipiente. Yo puedo ver que en el estado inicial tengo muchos datos, fíjense, tengo muchos datos. Y también sabemos que con la masa y el peso molecular es fácil calcular los moles de inicio. Entonces, para el estado inicial puedo aplicar una ecuación de estado, ¿sí? Una ecuación de estado al inicio. Todas las condiciones son iniciales, subíndice 1 para este valor. Sin embargo, la R no tiene subíndice porque es una constante, ¿sí? Y el peso molecular, ¿de quién depende? Del tipo de sustancia. El tipo de sustancia es el mismo, no varía ni en inicio ni en final, porque estamos hablando de un mismo compuesto, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, más allá de eso, me pide el volumen inicial. El volumen del recipiente, que sabemos que es el mismo tanto para inicio como para el final. Sustituimos entonces los datos. Tengo la masa, 1,5 gramos, está aquí,
peso molecular 92 gramos por mol, está aquí. Y bueno, la constante R, vamos a trabajar con la constante en atmósferas, ya habíamos dicho, es esta 0,082. Las respectivas unidades están aquí anotadas. Entonces la temperatura ahora ya habíamos convertido en escala absoluta. Precisamente por eso les decía siempre, las escalas para temperatura son absolutas, para que podamos simplificar con la constante R que está en una unidad absoluta. Y finalmente la presión está en atmósferas. Sustituimos, solo tenemos números, así que podemos hacer un rápido cálculo para encontrar el volumen, que es muy aproximado a 0,042 litros. Bueno, ¿qué más tendríamos? Ya tenemos resuelto el inciso A. Resolvamos ahora el inciso B, que me dice que es la masa de peróxido de nitrógeno que escapa entre las dos observaciones, es decir, cuánto de masa se ha fugado. ¿Sí? ¿Cuánto de masa se ha fugado? Ahora, fíjense, yo podría aplicar una ecuación de estado, sí o no. 1, 2, 3. No puedo aplicar. ¿Por qué? Porque los moles no son constantes, ¿sí o no, chicos? Los moles en inicio y en final no son los mismos. Imagínense que hay aquí, no sé, unos 10 moles de inicio, ¿sí? Al final pónganse que van a haber 8 moles. ¿Y qué pasó con los restantes 2? Ajá, se fugaron, ¿sí? Puedo hacer un balance con moles como un balance másico, no hay ningún problema, ¿sí? Puedo trabajar con cualquiera. Pero bueno, entonces el inciso B me dice que la masa, hay una masa que se fugó. Bueno, también es lo mismo, es equivalente a decir que una masa que se extrajo del recipiente, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos anotado la consideración que habíamos dicho, que el volumen es el mismo tanto para el estado inicial como para el estado final. Entonces, como yo ya tengo calculada, como ya tengo de dato inicial, mejor dicho, la masa inicial, que es 1,5, es suficiente hallar la masa final, ¿sí? Y por resta puedo hallar la masa que se ha fugado. Bueno, entonces nos enfocaremos en hallar la masa final. Para hallar la masa final, ¿cómo vamos a encontrar? Exacto, han adivinado. Mediante una ecuación de estado. Tengo presión 2, tengo por datos del enunciado. Tengo volumen 2, es el mismo del volumen 1. Es dato también. Masa 2 es lo que yo estoy buscando. Peso molecular depende del tipo de sustancia, ¿sí? La sustancia es la misma, pues, no ha cambiado. Entonces es tanto el mismo, no es necesario colocar un subíndice para el peso molecular, ¿sí? No es necesario, simplemente M mayúscula. La R es constante y la temperatura 2 es dato. Temperatura 2 es dato, repito. Así que tengo todos los datos necesarios. Realizamos el respectivo cálculo. Fíjense, sustituimos. Todas las unidades es dimensionalmente correcto. Fíjense, hay simplificaciones. Litros acá. Kelvin con esto. Moles también. Y finalmente la masa me queda en gramos. Fíjense cuánto es de masa, menor o mayor. La masa es 1,072 gramos en el estado final. Y ahora vean, la masa en el estado inicial, 1,5 gramos. ¿Qué pasó? Ha disminuido la masa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La masa ha disminuido. Entonces, por un balance másico, fíjense, un balance másico, masa inicial menos la masa que se extrajo, o es lo mismo que decir que la masa que se ha fugado, que se fugó, es igual a la masa en el estado 2. Realizamos un respectivo despeje, la masa extraída pasa a un lado, tendríamos masa 1 menos masa 2, entonces hallamos esa resta, masa 1 es 1,5, la masa 2 es esta, y entonces la masa extraída resulta ser 0,428 gramos, ¿sí? Esa es la masa. Bueno, el problema entonces ha sido resuelto. ¿Qué hubiera pasado si la masa, a ver, haremos un análisis para adición? La masa inicial es mayor que la masa final, que la masa final. Entonces hubo una extracción.
Si la masa final, pongamos, hubiera sido 5 gramos, ajá, supera esto. Entonces, ¿qué hubiera sido? Una adición, ¿sí? Simplemente cambiaré el signo para mi balance. Pero eso es adicionalmente más allá de mi problema. Bueno, entonces hemos dado final a este problema. Nos vemos en un próximo video.